Empezamos esta edición con preocupantes noticias de orden público en todo el país. Por ejemplo, mire, el orden público, se pone difícil la situación. Sí, está tensionante la situación. 4 soldados murieron en combates con las FARC, esto es en el departamento de Nariño. En Putumayo, otros 4 uniformados resultaron heridos al caer en un campo minado. Horas antes, en el sur del Cauca, la guerrilla secuestró a 3 ingenieros de una compañía petrolera. Y en las últimas horas, 2 explosiones en Buenaventura le causaron heridas a 2 policías y también a 2 civiles. Todo este panorama ocurre justo cuando hoy se reinicia otra etapa de los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Y donde hay mucha tensión. Precisamente vamos a ampliar esta información. Nos vamos de inmediato en vivo con nuestro corresponsal en el Valle del Cauca, Carlos Gutiérrez. Carlos, para que nos cuente cuál es la situación de orden público a esta hora en el suroccidente del país. Buenos días, es muy delicada porque en las últimas horas en zona rural del municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño, en fuertes combates entre la guerrilla de las FARC y el ejército, 4 soldados murieron y 2 más resultaron heridos. La fuerza pública adelanta intensos operativos para controlar la situación en esta parte del país. Entre tanto, nos trasladamos aquí al Valle del Cauca, particularmente al municipio de Buenaventura, en donde muy cerca a la alcaldía de esta localidad fue detonado un artefacto explosivo y otro también fue detonado, pero de manera controlada. Allí 2 policías resultaron heridos y 2 civiles más también resultaron lesionados. Momentos de terror vivieron las personas que se encontraban en el centro de Buenaventura en horas de la noche. Al escuchar un estallido de un petardo que dejó 4 personas lesionadas. Llega una patrulla que hace la patrulla del cuadrante que está en este sector, y una vez esta patrulla hace una estacionaria, proceden a hacer explosión del artefacto. En el atentado, un agente de la policía que patrullaba la zona resultó con heridas de consideración. Minutos después, los técnicos antiexplosivos de la policía detonaron controladamente un segundo paquete que se encontraba cerca del primer artefacto. En este momento está siendo atendido en la clínica Santa Sofía, y lo que me informan desde ese centro hospitalario es de que está en buenas condiciones. Las autoridades de policía no tienen hasta el momento pistas de los autores de este hecho. Sin embargo, ofrecieron una recompensa. La Policía Nacional ofrece hasta 20 millones de pesos por quien nos suministre información que nos dé con el paradero de estos criminales. En años anteriores, los artefactos explosivos dejaron 20 muertos y por lo menos 70 heridos. Por eso los porteños se encuentran atemorizados al pensar que pueda volver esta época de violencia. También se registró en las últimas horas un hecho en el centro del departamento del Valle del Cauca. 2 personas gravemente heridas dejó la explosión de una granada al interior de un hospedaje. Esto ocurrió muy cerca a un CAI de policía de este municipio. Las autoridades han descartado que este hecho haya sido para atentar contra esta estación de la institución armada. Al parecer, las personas estaban manipulando este artefacto. Cabe recordar que hace algunos días el presidente Juan Manuel Santos visitó el municipio de Buga e hizo un fuerte llamado de atención a los altos mandos de policía por los elevados números de homicidios que se han registrado en algunos municipios del departamento. En Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Bueno, Carlos, esto en el Valle del Cauca y en Putumayo, 4 soldados heridos dejó la explosión de un campo minado en la vereda Penella del municipio de Puerto Leguízamo. Los militares heridos, uno de ellos muy grave, fueron trasladados hasta el hospital de Puerto Asís, donde los médicos evalúan a esta hora su estado de salud. Las minas, según el ejército, fueron instaladas por guerrilleros de las FARC y estallaron cuando los militares adelantaban operativos de control. En Cauca también es complicada la situación de orden público. 3 ingenieros que trabajaban como contratistas de una compañía petrolera fueron secuestrados en las últimas horas en Piamonte, en el sur del departamento. Los profesionales fueron identificados como Luis Miguel Figueroa, César Galeano y Enver García. El general Alejandro Navas, comandante de las fuerzas militares, dijo que en la zona se adelantan operativos de búsqueda. Estamos investigando, están los comandantes allá regionales detrás de ese hecho y todavía no tenemos resultados. Bueno, y esta primera crisis entre el gobierno nacional y las FARC en medio del proceso de negociaciones se originó precisamente por el secuestro de 2 policías en el Valle del Cauca. Noticias Caracol estuvo en los municipios donde nacieron los agentes y habló con amigos y familiares. Anserma, en el occidente de Caldas, es el pueblo natal del patrullero de la policía Víctor Alfonso González.
Esta es la casa donde vivió hasta hace 5 años y donde sus vecinos lo recuerdan con tristeza por el secuestro que está afrontando. Lamentamos profundamente y le exigimos a las FARC que le respeten la vida. Desde muy niños compartimos por acá, jugando con la hermana. En su niñez, Víctor asistía a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, donde prestó sus servicios. El padre que había en ese entonces lo acogió como monaguillo. Antes de ingresar a la policía, el joven trabajó en el canal local de televisión como camarógrafo. Laboró durante 18 meses, de allí su padre lo motivó para que se presentara a la Policía Nacional. Conocidos y feligreses de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen aquí en Enserma están en cadena de oración pidiendo por el pronto regreso de Víctor González. En el Líbano, Tolima, sus habitantes viven también un sentimiento de dolor, porque allí nació Cristian Camilo Yate, el otro patrullero de la policía secuestrado por las FARC. Sus familiares y amigos preparan una marcha para exigir su pronta liberación. 6:32 minutos de la mañana. Hoy todas las miradas están puestas en La Habana, Cuba. En medio de toda esta tensionante situación de orden público, se reinician los diálogos de paz en Cuba y una sorpresiva declaración de las FARC desde La Habana puso en máxima tensión los diálogos entre el gobierno y ese grupo guerrillero. En un comunicado, el grupo negociador anuncia que se reserva el derecho a mantener en su poder a los uniformados que se rindan en combate. Los llaman prisioneros de guerra. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, aseguró que secuestro es secuestro y les exigió que digan de una vez por todas si lo que buscan es la paz. Desde La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, las FARC anunciaron que no van a detener el secuestro de miembros de la fuerza pública. En este comunicado hicieron referencia al secuestro de 2 policías en el Valle. Nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que se han rendido en combate. Ellos se llaman prisioneros de guerra. El vocero negociador del gobierno, Humberto de la Calle, criticó la postura de las FARC. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Un secuestro es un secuestro, no importa quién sea la víctima. Las FARC tendrán que responder por este hecho como por todos los miles de secuestros que han cometido. Y les exigió que digan si hay o no voluntad de paz. Vamos a La Habana para terminar, repito, terminar el conflicto, que es lo que pactamos. Y si no es así, que nos lo digan de una vez, para no hacerle perder el tiempo al gobierno y a los colombianos. Repito, no nos vamos a dejar desviar de nuestro objetivo, ni nos vamos a dejar presionar para que hagamos un cese de operación. De la Calle, quien anunció que regresa a Cuba con los negociadores, dijo que si las FARC no le ponen la cara a sus víctimas, el proceso no tendrá ninguna posibilidad de avanzar. Bueno, pues el pronunciamiento de las FARC provocó de inmediato una cadena de reacciones, de opiniones, la mayoría en contra de la guerrilla. Para algunos el término prisioneros de guerra no es aplicable para el conflicto colombiano, mientras que para otros es un fuerte golpe al proceso de paz. El analista Héctor Riveros considera que la postura de las FARC afecta los diálogos de paz. El gobierno asumió el riesgo de adelantar un proceso en medio del conflicto y por lo tanto no deberían trasladarse los reclamos de la confrontación a la mesa de conversaciones. El fiscal general y el comandante de la Fuerza Militar se pronunciaron. Creo que es un mal mensaje que envía las FARC en este momento al país, porque en medio de una negociación el país tiene derecho a exigir actos de paz y no de guerra. Simplemente son bandidos que están violando la ley de un Estado y están haciendo actos terroristas. Para José Obdulio Gaviria, lo que está pasando estaba anunciado. Nosotros sabíamos que con las FARC no se podía hablar como si fuese un partido político. El presidente Uribe Santos y particularmente Sergio Jaramillo engañaron a Colombia. El gobierno nacional debería suspender los diálogos de paz hasta tanto no sean liberados estos miembros de la fuerza pública. También consultamos sobre la expresión utilizada por la FARC en cuanto a que los miembros de la fuerza pública serían prisioneros de guerra. Esto considera Indepaz. Prisioneros de guerra en confrontaciones internacionales y en situaciones como la de Colombia son combatientes privados de la libertad. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, la expresión prisioneros de guerra se aplica para conflictos internacionales, es decir, entre estados y no para conflictos internos.
Desde Washington, el periodista y exdirector del periódico El Tiempo, Enrique Santos Calderón, quien además participó en toda la fase previa a los diálogos en La Habana, dijo que está muy preocupado por el lento ritmo de las negociaciones y afirmó que el futuro de las mismas podría estar atado a la reelección de su hermano, el presidente Juan Manuel Santos. Posiblemente está atado a la reelección porque hay que ver las alternativas que hay. A plata de hoy, políticamente, ¿quiénes están en ese radar presidencial? Cualquier persona del uribismo, de Álvaro Uribe, que evidentemente no estaría interesado en la continuación de este proceso. Ahora vamos en vivo a la ciudad de Cúcuta, en norte de Santander, donde esta madrugada fue detonado un artefacto explosivo en la central de Abastos. Allí está Zulay Ucros y le pregunto qué fue lo que pasó exactamente. Zulay, ¿cuál es el balance que entregan las autoridades en este momento? Buenos días, Luz Helena, buenos días a los televidentes. Pues les cuento que hacia las 3 de la madrugada desconocidos se acercaron a un grupo de personas que se encontraban departiendo en el galpón de la central de Abastos, mayoritaria de aquí de la capital de Cúcuta. Lanzaron un artefacto explosivo y resultaron heridas 9 personas y uno más falleció. La víctima fue identificado como Jorge Eliezer Rodríguez, de 18 años, que se encontraba ahí reunido en este establecimiento público con las personas cuando ocurrieron los hechos. Las 9 víctimas, las 9 personas más bien que resultaron también heridas en ese atentado, fueron trasladadas hasta el Hospital Universitario Erasmo Meós, donde a esta hora reciben atención médica. Nosotros logramos hablar a las afueras del centro asistencial del Hospital Universitario Erasmo Meós con el señor Daniel Parra, quien es familiar de la única persona que hasta el momento ha resultado muerta de ese hecho delictivo. Entonces escuchemos las declaraciones del familiar de la víctima. Él estaba en ese momento trabajando, estaba compartiendo con unas personas. ¿Qué saben ustedes, señor? Nosotros sabemos que él iba para allá a trabajar. Nos llamaron, fue que él había caído, se había accidentado y no nos habían dicho nada. Llegamos acá, nos habían dicho que él ya había muerto. Trabajaba cargando verduras. Sí, él era bracero. Él a juicio a sus 18 años. Salía a trabajar temprano, llegaba a su casa. La casa de nosotros, se acostaba a dormir todo el día. Las autoridades investigan los responsables de ese hecho delictivo. En estos momentos allí se encuentra un cordón de seguridad para dar con el paradero de estos 2 hombres que atentaron contra la vida de estas personas que se encontraban allí reunidas en la central de Abastos. De otra parte, el municipio de Tibú a esa hora del día se encuentra sin fluido eléctrico, pues subversivos de las FARC derribaron 2 torres de energía en zona rural de ese municipio. Nosotros estaremos muy pendientes del desarrollo de estas informaciones aquí en el departamento de Norte de Santander y por supuesto de lo que pasa con las personas que resultaron afectadas con este nuevo atentado en el área metropolitana de Cúcuta. Desde Cúcuta, Zulay Ucros, Noticias Caracol. Nos avisa cuando tenga información nueva y regresamos con usted. Muchas gracias a Zulay Ucros por su reporte. Y esta historia ocurrió en las últimas horas y presentó una delicada situación en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Deportados y saqueados. Más de 50 colombianos que habían llegado deportados desde España denunciaron que les abrieron sus maletas y les robaron objetos personales. Nuestro Ojo de la Noche fue testigo de esta historia. Eduard, ¿qué fue lo que pasó finalmente? Juan Diego, muy buenos días. Mira, quiero contarle que a un grupo de colombianos los deportaron desde Madrid a España. Llegaron esta madrugada en un vuelo charter a Bogotá. Ellos denuncian que tan pronto llegaron a la terminal aérea, algunas personas violentaron sus maletas. Dicen que le robaron portátiles, celulares, tablet y ropa. Ahí estuvo el Ojo de la Noche para contarles lo que sucedió con esta discusión que se extendió durante varias horas, que involucró a la Policía Nacional, al personal del aeropuerto y a por lo menos 50 personas que dicen que fueron víctimas de los ladrones en la capital del país. No me van a calmar porque me robaron mis cosas. Me las robaron, me robaron aquí. Esta discusión se presentó en la llegada de los vuelos internacionales del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Un grupo de aproximadamente 50 personas que llegaron en un vuelo charter desde España denuncian que les robaron los objetos más valiosos que traían en sus maletas. Un ordenador y un tablet, bebé. Se lo llevaron todo. Mire. ¿Qué traía usted ahí? Mire, en la manta no vea los móviles, el ordenador, mire, vea, nada, mire, vea, nada. me aparecieron 2, vea. 3 bultos, porque así me colocaron en España, bultos. 3 bultos.
apenas me aparecieron estas dos. Y en la otra donde me montaron, se me robaron el BlackBerry y las zapatillas. A pesar que el vuelo hizo una escala en Ecuador, los pasajeros que fueron deportados de la madre patria manifiestan que el robo se presentó en tierra colombiana. En Ecuador no fue, porque en Ecuador bajaron a los ecuatorianos y nosotros los colombianos nos quedamos. Y aquí fue que nos robaron la maleta. En algunas maletas se observan los agujeros por donde al parecer sacaron algunos aparatos electrónicos y ropa. La empresa Aerosupport, quien transportó en un vuelo charter a los colombianos, no se pronunció sobre lo sucedido. Lo que se observa fue que en cada una de las maletas fue abierta, lo que era de valor, un celular o alguna cuestión, fue lo que perdió. La Policía Nacional, que hizo presencia en el aeropuerto El Dorado, retuvo a una persona que se encuentra en esta panel de la institución. Los mismos afectados los indican que en compañía de 2 personas más saquearon las maletas. Más adelante, más detalles de lo que sucedió en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, como también un incendio y un accidente de tránsito donde resultó involucrado un policía. Regresamos con usted en minutos, Eduard. Gracias. Vamos con otras noticias. Sigue la polémica por la propuesta del gobierno de modificar el estatuto de estupefacientes. Según un proyecto del Ejecutivo, los adictos a las drogas sintéticas, como el éxtasis, por ejemplo, podrían portar hasta 3 cápsulas de estas sustancias. El procurador Alejandro Ordóñez se opuso a esta iniciativa y anunció medidas. El éxtasis y los derivados de la anfetamina son considerados como drogas sintéticas. Poseen efectos estimulantes que pueden generar el mismo efecto de la marihuana o la cocaína. Es una modalidad reciente, no data de más de 10 años, que se han venido conociendo los primeros casos en Colombia. Varios de sus componentes eran usados hace 10 años para controlar la gripa y bajar de peso, pero su venta fue restringida por los efectos que causan la salud, según lo explica el toxicólogo Camilo Uribe. Es una serie de efectos sobre el cerebro, tal vez los más graves son pequeños infartos a nivel del cerebelo que a mediano y largo plazo van a tener problemas graves de vértigo y de movimiento, y lo mismo pequeños infartos y lesiones en el músculo del corazón. Y son estas, las drogas sintéticas, las que serán reglamentadas por el gobierno, en un proyecto que será presentado al Congreso por la ministra de Justicia. No corresponde a despenalizar, no corresponde a que un delito que existe vaya a dejar de existir. Es que hoy no existe un delito por consumo de éxtasis. El nuevo estatuto propone que se podrán portar hasta 200 miligramos o 3 pastillas de derivados de las anfetaminas. El procurador Alejandro Ordóñez se opone rotundamente a la iniciativa. Que el gobierno insiste en él, yo iniciaré las gestiones necesarias para lograr la convocatoria de un referéndum para consultar a la sociedad si están de acuerdo en la legalización o en la despenalización de la droga. La propuesta por ahora está siendo socializada y se espera que en marzo sea radicada en el Congreso. Noticias Caracol visitó un centro de rehabilitación de drogadictos en el eje cafetero y encontró que hay preocupación por esta reforma. Los especialistas temen que se disparen los índices de consumo de drogas sintéticas, pues consideran que son mucho más adictivas. La preocupación en los centros de rehabilitación de Pereira radica en que, según las cifras más recientes del consumo de drogas sintéticas en el eje cafetero, se ha triplicado en los últimos 4 años. Nos preocupa mucho porque sería como el incremento no solamente de los consumidores de marihuana, sino de éxtasis. Según las últimas estadísticas en instituciones que buscan la rehabilitación, se ha pasado de tener cerca de 50 jóvenes durante un año que buscan rehabilitación del éxtasis a cerca de 180, muchos de ellos adultos. Esas son sustancias mucho más adictivas que la marihuana, pero esta de pronto por los costos limitan mucho el consumo, no llega a todas las personas. Frente a la propuesta de reglamentación de la dosis mínima, los padres de familia tienen su propia posición. No, eso es algo muy malo. Imagine cómo estamos en el país, cómo estamos, y entre más días más para atrás y venir a van a autorizar eso. Yo misma lo estoy viendo por mi niño, pero yo no estoy de acuerdo con eso. En Pereira se reunirán en las próximas semanas varias fundaciones para sacar planes de contingencia de llegar a ser una realidad esta propuesta. Y precisamente sobre este espinoso tema de las drogas, en la entrevista central del programa 724, nuestro director de noticias, Caracol, Luis Carlos Vélez, habló con Jesús Suaza. Es un hombre que conoce muy bien el problema de la drogadicción porque lo vivió en carne propia. Además, es creador de la Fundación Grupo de Apoyo. Aquí les tenemos algunos apartes de esta interesante charla. Jesús, ¿cuánto tiempo
adicto a las drogas? Más de 20 años, desde la edad de 15 años hasta los 35 más o menos. Y un montón de tiempo. ¿Cómo 40 fue esa experiencia? años. ¿Cómo fue esa experiencia? La experiencia, ¿cómo fue? Pues inicié por grupos, por amistades, por aceptación de grupos, y eso pues me llevó a un hecho muy doloroso durante muchos años, del cual fue muy difícil salir, pero que gracias a la voluntad de Dios y al esfuerzo de mi familia y el mío propio, pude salir de él. ¿Usted era adicto a qué? Pues yo empecé con perico, empecé con marihuana, éxtasis, y llegué al bazuco hasta llegar a la indigencia. ¿Y usted en ese momento tan bajo, como usted lo describe, cómo decide salir adelante? ¿Cómo decido salir adelante? Pues yo creo que fue tanto el sufrimiento que ya todo me ató y quise pedir a Dios, le oré mucho a mi familia, ver sufrir a mi familia, ver a mis amigos que me decían que yo era una persona importante, muy inteligente. De pronto todo eso fui pensando hasta que tomé la decisión. ¿Qué piensa entonces de esta iniciativa de regularizar el consumo de drogas sintéticas en Colombia? Por tráfico pues es bueno, ¿cierto? Porque pues controlar esto es bueno, pero a mí me parece que los jóvenes no deben verlo como la posibilidad de consumir, porque esto es como el paso al infierno. Es más bien que ustedes tengan en cuenta que entrar a esto, de vuelvo y le repito, es fácil, pero que no se trata de consumir, no se trata de que porque puede tener cierta cantidad, usted lo va a seguir haciendo y que se esté motivando a consumirlo aún más, porque esta es la juventud. En este momento esto es una moda, estamos hablando en los noticieros, estamos hablando en todas partes, y ellos también se va a disparar las ganas de consumo de esta sustancia. La idea es que piensen, que tengan conciencia y que se den cuenta del daño que se están haciendo a las familias también. Yo pienso que también es importante no tanto legalizar o no legalizar, sino crear programas dirigidos a las familias, a la educación, al conflicto que hay dentro de la familia, a todo lo que se puede hacer, a la conciencia en las escuelas, los docentes, los rectores de los colegios que tengan conciencia, y que es importante que le abran las puertas a las instituciones que quieren ir a llevar programas de prevención a sus instituciones. Jesús, el mensaje en 30 segundos a esta que es su cámara. Yo pienso, jóvenes, que entrar es fácil, salir es difícil. Yo sufrí mucho, yo batallé mucho para salir de ello. El hecho de que tengan ustedes la posibilidad de consumir es mejor que piensen en todo lo bonito que la vida les ofrece delante de ustedes, que se enamoren de la vida, que tengan una relación muy buena con ustedes mismos, con los demás y sobre todo con la droga. Pensar que la droga siempre nos va a volver esclavos y siempre nos va a hacer daño y siempre vamos a terminar perdiendo el horizonte de nuestra vida. Entrar es fácil, pero caer en las drogas muchas veces es un viaje sin regreso, como dicen muchos. A las 6:48 de la mañana, en 60 segundos, les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos minutos desde diferentes regiones del país. A propósito del tema del consumo de sustancias psicoactivas, Karen Acero le pone el ojo al funcionamiento de los centros de atención para personas drogadictas. Estos centros que están ubicados en el sector del Bronx, en el centro de Bogotá. Dentro de unos minutos esperen reporte en vivo de su operación y también lo que dicen las autoridades. En Medellín, la medida de la prohibición del parrillero en el Valle de Aburrá fue ampliada por otros 6 meses, según definieron los alcaldes de los 10 municipios de la zona. La norma busca reducir los índices de violencia en la región. Diana Pérez nos contará detalles de la polémica que se ha generado. Un menor muerto y 3 heridos dejó un atentado criminal. Esto fue en el municipio de Soledad, en el Atlántico. 2 sicarios dispararon contra un grupo de personas en una cancha de fútbol. Margarita Ariza nos dará los detalles de esta historia. Un juez de Medellín envió a una cárcel a una niñera sindicada de la muerte de una bebé hace una semana. Según el dictamen de medicina legal, la bebé murió tras sufrir golpes severos, fuertes en el abdomen y no como consecuencia de un accidente. Durante la audiencia, el juez 32 penal de Medellín consideró que la fiscalía presentó suficientes pruebas para deducir que esta mujer es la presunta responsable de la muerte de María Ángel Correa, la niña de 18 meses que perdió la vida el pasado 18 de enero. Es probable autora del delito de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía General de la Nación. Después de imputar el delito de homicidio agravado, el juez consideró que la mujer representa un peligro para la sociedad, por lo que la envió a la cárcel. Decreta la detención preventiva en el establecimiento carcelario.
La captura de Hilda María Agudelo se derivó del dictamen de medicina legal que asegura que la pequeña de 18 meses murió producto de severos golpes en el abdomen, tal como lo confirmaron sus familiares en la audiencia. Desde el principio, por los golpes que presentaba la niña, teníamos como esa sospecha de que no había sido un accidente. El día de la muerte de la bebé, la mujer había explicado que la niña se había caído. El único golpe que ella tenía fue el de acá del labio, que fue donde ella le reventó acá en la cumbambita, y el morado que ella tenía acá de la caída, que se pegó ahí de la cama. La acusada tendrá que enfrentar cargos ante la justicia por homicidio agravado. Y esta noticia es de mucho interés, especialmente, claro, para las mujeres. Un tribunal francés iniciará mañana el proceso de reclamación de 935 colombianas que aseguran haber sido afectadas por los implantes mamarios PIP. Hablamos en ese país con la abogada que las representa y en Colombia con algunas de las víctimas. Estas dos mujeres tienen algo en común. Llevan en sus cuerpos los controvertidos implantes mamarios PIP. Silvia Caicedo se operó hace 7 años. Dice que desde entonces ha sentido molestias. En este momento me arde mucho por dentro, siento de vez en cuando dolor, molestia, picazón. Entonces para mí eso es muy incómodo. Y a Irene Hurtado, las prótesis la tienen desesperada. La única posición para dormir es de boca arriba. No puedo dormir de lado, con mi pareja me afecta impresionantemente, no permito que me la toquen. Estuve hospitalizada como 4 días por vómito pensando que era un embarazo, no era embarazo, no tenía nada en mi cuerpo, eran las prótesis. Las dos, Silvia e Irene, hacen parte de las cerca de 1000 mujeres colombianas que le dieron poder a la abogada Natalie Lozano para que la represente en una demanda contra la firma que certificó la calidad de los implantes. Y en nuestro concepto definitivamente esta sociedad no obró con la diligencia mínima requerida para garantizar la seguridad de las mujeres durante estos años, con las consecuencias terribles que ya todos conocemos. La primera audiencia sobre el controvertido caso de los implantes PIP se llevará a cabo este viernes en Toulon, Francia. Allí, según la abogada Lozano, se espera sentar un precedente y de paso lograr una millonaria indemnización de la firma alemana que certificó la calidad de estas prótesis. 6 de la mañana, 52 minutos, y por 5º día consecutivo continúa la búsqueda de un patrullero de la policía que desapareció cuando cumplía labores propias de su oficio. Esto fue en la localidad de Usaquén, en el nororiente de Bogotá. En vivo vamos precisamente a ese lugar con Juanita Gómez. ¿Qué es lo último, Juanita? ¿Qué se sabe del paradero de él, pues de los operativos? ¿Cómo avanza? Luz Elena, pues reina la incertidumbre en esta zona, no hay nuevas pistas ni nuevos datos sobre el paradero del patrullero Jairo Díaz, como usted lo decía, por 5º día, pues se reanuda hoy la búsqueda, pero eso sí hay que decirlo, con menos de 50 hombres del grupo de operaciones especiales de rescate y emergencia de la policía. Algunas versiones aseguran que los trazos de sangre hallados por el grupo de criminalística arriba en el cerro, exactamente en el lugar donde desapareció el joven patrullero, son de sangre humana, pues de lo contrario el reactivo no habría funcionado. Pero mientras los resultados de esas pruebas se conocen y se determina que coinciden con el ADN del patrullero, pues precisamente sus compañeros, los patrulleros que estuvieron con él esa última vez el domingo, están rindiendo versión y serán sometidos a una prueba de polígrafo. Sigue siendo entonces confusa la situación mientras no se conozcan estos resultados determinantes para la investigación. La clave está en el testimonio de esos 2 policías que estuvieron con él hasta ese último momento. Muchas gracias a Juanita. Más adelante, si es el caso, regresamos con usted. Y una nueva polémica se desató entre el gobierno y el distrito por el tema de la vivienda de interés prioritario. Mientras que el Ministerio de Vivienda dice que no hay limitación para escoger la zona de construcción, el distrito sostiene que esta legislación obligaría a la población humilde a vivir en zonas periféricas. El enfrentamiento se produjo cuando el Ministerio de Vivienda expidió 2 decretos que obligan a las alcaldías a habilitar suelo para la construcción de vivienda de interés social y prioritario. En ese momento, el distrito anunció una demanda. El ministro Germán Vargas Lleras le respondió fuertemente a la administración del alcalde Petro. No es verdad que estas normas segreguen la vivienda y la construcción para los sectores más pobres. El secretario de Planeación de Bogotá, Gerardo Ardila, aseguró que los decretos son inconvenientes y por eso continuará con el proceso de demanda.
Va en contravía de discursos que le hemos escuchado al doctor Vargas Lleras en las últimas semanas. Vargas Lleras sostuvo que otras alcaldías han respaldado los decretos. Resulta de verdad paradójico que sean recibidos y aplaudidos y celebrados por todos los alcaldes de Colombia, excepto por el alcalde de Bogotá. Según el ministro, la situación es grave. En el 2012 se presentó una caída del 76% en nuevos proyectos de vivienda de interés social en Bogotá. 2 jóvenes murieron y otro resultó herido al accidentarse el vehículo en el que viajaban por una vía de Nariño. El hecho sucedió en la variante que de Pasto conduce a Ipiales, donde el automóvil rodó por un barranco. Las víctimas son 2 jóvenes enfermeros de 22 y 24 años de edad. Otra persona que viajaba con ellos permanece hospitalizada. Las autoridades de tránsito investigan si el conductor viajaba en estado de embriaguez. El conductor de un tractocamión murió tras sufrir un grave accidente en la vía Ocaña-Huachica, esto es en el Cesar. Testigos aseguran que la víctima, que transportaba aceite de palma, se habría quedado dormida. El derrame de aceite afectó un cultivo de pasto especial para alimentar ganado. Los organismos de socorro tardaron por lo menos 4 horas para rescatar el cuerpo del conductor que quedó atrapado en la cabina. En el sitio, el paso vehicular estuvo interrumpido por 5 horas. Nuestro ojo de la noche en Barranquilla fijó su mirada en la situación de las discotecas y también centros nocturnos en esta ciudad. Estefany Uribe hizo un recorrido con las autoridades que verifican si cumplen o no con las normas de seguridad. Estefany, ¿qué encontraron las autoridades en este recorrido? Adelante. Luz Elena, buenos días. Satisfactoriamente durante este recorrido con las autoridades pudimos observar que los bares y discotecas acá en la ciudad cumplen con las medidas mínimas de prevención contra incendios. Sin embargo, nos dimos cuenta que también algunos locales, algunas discotecas funcionan sin tener salidas de emergencia, ni siquiera un extintor. Pero esto es mínimo, ya que la Secretaría de Gobierno nos cuenta que más del 90% de las discotecas y sitios nocturnos en Barranquilla funcionan con las medidas de prevención. Mucho gusto, Teniente Fonseca del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Vladimir, vengo a verificar el estado de seguridad contra incendios que tienen ustedes aquí en el establecimiento. Con este tipo de controles en discotecas y bares, las autoridades en Barranquilla buscan prevenir sucesos similares al de Brasil, por lo que se incrementaron los operativos previo a los carnavales, donde la afluencia de público en eventos y sitios nocturnos es masiva. Y lógicamente bares como estos tengan todas las condiciones que exige la ley para que puedan funcionar. Extintores, salidas de emergencia y señalización son las medidas mínimas de prevención que se les solicita a estos sitios para evitar un incendio. El Ojo de la Noche pudo constatar durante un recorrido de inspección que en su mayoría los establecimientos en Barranquilla cumplen con estas medidas. Tenemos 2, uno aquí y el otro en el segundo piso. Observo que tiene extinguidores de 20 libras y para esto uno recomienda de 10, o sea que tiene el doble. Sin embargo, algunos sitios fueron sorprendidos funcionando sin tener ni siquiera un extintor. ¿Qué medidas acá de precaución tienen ustedes para un incendio o algún otro incidente? Ahora mismo estamos, más de eso están viéndolo. Es decir, que si en este momento ocurriera un incendio... Este bar se procede a cerrarlo. Según la Secretaría de Gobierno, más del 90% de las discotecas y bares en Barranquilla cumplen con las prevenciones mínimas. Previo a los carnavales de Barranquilla, estos controles se están incrementando y las discotecas que no cumplan con estas medidas serán cerradas y no podrán funcionar durante los 4 días de fiesta, ya que se espera una gran afluencia de personas que vienen a disfrutar y por supuesto hay que brindarles todas las medidas de precaución. Desde Barranquilla, Estefany Uribe, Noticias Caracol. 7 de la mañana, 2 minutos, y hasta ahora los saludamos desde nuestro set central con más información. En Nariño, 4 militares resultaron muertos en combates con las FARC y 2 más quedaron heridos. Por eso de inmediato nos vamos en vivo con Natalia Cabrera para que nos amplíe esta información. Natalia, ¿qué nueva información tiene usted? Precisamente pues lo que ocurrió en el corregimiento de Puerto Sánchez, eso en el municipio de Policarpa, recordemos que en el piedemonte costero de Nariño, es que guerrilleros del Frente 29 de las FARC pretendían incursionar en ese corregimiento. En ese momento se produjeron los combates con las tropas de la Fuerza de Tarea Pegaso. Lamentablemente, tras sostener intensos combates durante toda la noche y parte de la madrugada, murieron 4 soldados campesinos. Ellos son Héctor Germán Arteaga Sánchez,
Brian Andrés Alegría Flores, John Alejandro Angulo Bolaños y Luis Miguel Balanta Narváez. Los cuerpos de estos 4 militares todavía no han podido ser rescatados de la zona debido a las condiciones climáticas. También quedaron heridos el soldado Cabo Primero Gildardo Aguirre Pozo y Fulmer Araujo Gaviria, quienes también están siendo atendidos en la zona, y se espera que en los próximos minutos, cuando puedan ser llevados a un centro asistencial, tanto de Tumaco o aquí de Pasto, pues podamos tener contacto con ellos. Es la información preliminar que se registra hasta este momento. Recordemos, el ataque ocurrió en Puerto Sánchez, esto en el municipio de Policarpa. Así también nos confirman que en Tibú, en norte de Santander, pues los habitantes se encuentran a oscuras tras un atentado contra la infraestructura eléctrica, y a esta hora la empresa de energía pues trata de restablecer el servicio eléctrico en Tibú, en norte de Santander. Nosotros quedaremos al pendiente de estas informaciones. Claro que sí, Natalia, ahí estaban las identidades de estos uniformados. Gracias. Y la noticia del momento es la complicada situación de orden público en el sur y también en el occidente del país. Carlos Gutiérrez nos tiene los detalles desde Cali. Carlos. Luz Elena, buen día. Pues mire, en Buenaventura también se registró un hecho de violencia tras la explosión de un artefacto que fue ubicado por parte de uniformados, o que estalló mejor, muy cerca a la alcaldía de ese municipio. Otro elemento bélico fue detonado de manera controlada por los uniformados. No, es que ya le... Y ahora vamos en vivo al centro de Bogotá, donde la Secretaría de Gobierno del distrito pasa revisión al funcionamiento de los centros de atención a drogodependientes, los CAMAD. Allí se encuentra Karen Acero. ¿Cuál es el balance, Karen? Buenos días. Juan Diego, muy buenos días. Según la Secretaría de Gobierno, en total 2.200 personas han sido atendidas en los CAMAD desde el pasado 17 de septiembre, cuando fueron abiertos a la comunidad. Actualmente hay 2, uno en el Bronx, en el centro, y otro en el sector del Amparo, en Kennedy. Rubén Darío Ramírez es el director de Estudios de Convivencia y Seguridad de la Secretaría de Gobierno, y le pregunto, Rubén Darío, ¿cuál es esa atención que se le ha brindado a estas personas? En primer lugar, lo que hay es un alto porcentaje de atención en psicología y psiquiatría. Esto va referente al objetivo cuando se crearon los CAMAD, que es reducción de los riesgos de estas personas que son consumidores habituales, habitantes de calle que tienen problemas en su consumo, y esa atención nos ha permitido tener unos índices de reducción tanto de lesiones personales, homicidios en ese sector donde están los 2 CAMAD. Y en cuanto a la propuesta del Gobierno Nacional en el tema de drogas sintéticas, ¿cuál es la posición del distrito, director? Pues sorprendente para nosotros positivamente que se está colocando el tema en el debate nacional. Es decir, que ya tenemos que visibilizar que Colombia pasó de ser un exportador de drogas psicoactivas a ser también un consumidor. En los estudios que hemos realizado, colegios, en los municipios en torno a Bogotá, la mayoría de los problemas que manifiestan es el problema del consumo y el expendio de drogas. Y el problema de las drogas sintéticas había que visibilizarlo. No es solamente el consumo de marihuana o el consumo de cocaína, las drogas sintéticas también están en nuestro proceso de consumo de drogas. Rubén Darío, muchísimas gracias. Para terminar, quiero contarles que aquí en Bogotá se espera que funcionen en total 5 CAMAD, y los otros 3 que faltan serán abiertos al público en los próximos meses. Karen Acero, Noticias Caracol. Karen, gracias por su reporte. Una nueva sanción fue impuesta por la CAR al operador que administra el relleno de Doña Juana. En una visita hecha por la autoridad ambiental se encontró que siguen arrojando escombros y también residuos peligrosos sin ninguna autorización. En estas imágenes reveladas por la CAR se ven las volquetas arrojando escombros y residuos hospitalarios en el relleno de Doña Juana, al sur de la capital. Tras esta inspección, la autoridad ambiental sancionó al operador porque este procedimiento está prohibido en la zona. Eso origina otro proceso sancionatorio. Ya tenían uno previo que se había ordenado en el mes de octubre, proceso que podrá culminar con una sanción pecuniaria de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El director de la CAR, Alfred Ballesteros, sostuvo que el relleno de Doña Juana no cuenta con un permiso requerido para arrojar este tipo de residuos. Ellos tienen una licencia que les permite disponer los residuos sólidos domésticos, pero no les permite disponer ni residuos peligrosos ni tampoco escombros.
La investigación prendió las alarmas ante el posible vertimiento de lixiviados al río Tunjuelo. Encontramos efectivamente unas tuberías que conducen de una laguna donde se están depositando lixiviados hacia el río Tunjuelo. En el momento de la visita no eran evidentes los vertimientos, pero ya ordenamos que el laboratorio ambiental se desplazara allá e hiciera muestreos. La primera sanción se produjo por arrojar lixiviados a la quebrada Yerbabuena. La CAR advirtió que si hay nuevas anomalías, no dudará en sancionar nuevamente. Ahora retomamos nuestra historia del ojo de la noche que tuvo como escenario el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Edward, pero finalmente le van o no a responder a estas personas, a las que saquearon y deportaron también. Pues la empresa que trajo a esos colombianos desde España todavía no se ha pronunciado sobre el caso. Lo cierto es que la Policía Nacional dijo que sí se presentó el robo y que puso un grupo especial de la SIJIN para que investigara si fue en Colombia o si fue en Ecuador, que fue donde hizo la escala el vuelo, donde le robaron a estos 50 colombianos. Dicen ellos que le robaron algunos computadores, algunos celulares y objetos de valor que traían en las maletas. Vean ustedes mismos lo que se vivió a las 2 de la mañana en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. No me van a calmar porque me robaron mis cosas. Me las robaron, me robaron aquí. Esta discusión se presentó en la llegada de los vuelos internacionales del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Un grupo de aproximadamente 50 personas que llegaron en un vuelo charter desde España denuncian que les robaron los objetos más valiosos que traían en sus maletas. No era orientable, lo llevaron todo. Mire. La manta, mire. ¿Qué traía usted ahí? Mire, la manta no vea, los móviles, el ordenador, mire, vea, nada, mire, vea, nada. Me aparecieron dos, vea. 3 bultos, porque así me colocaron en España, bultos. 3 bultos. Y apenas me aparecieron estas 2. Y en la otra donde me montaron, se me robaron el BlackBerry y las zapatillas. A pesar que el vuelo hizo una escala en Ecuador, los pasajeros que fueron deportados de la madre patria manifiestan que el robo se presentó en tierra colombiana. En Ecuador no fue, porque en Ecuador bajaron a los ecuatorianos y nosotros los colombianos nos quedamos. Y aquí fue que nos robaron la maleta. En algunas maletas se observan los agujeros por donde al parecer sacaron algunos aparatos electrónicos y ropa. La empresa Aerosupport, quien transportó en un vuelo charter a los colombianos, no se pronunció sobre lo sucedido. Lo que se observa fue que en cada una de las maletas fue abierta, lo que era de valor, un celular o alguna cuestión, fue lo que perdió. La Policía Nacional, que hizo presencia en el aeropuerto El Dorado, retuvo a una persona que se encuentra en esta panel de la institución. Los mismos afectados los indican que en compañía de 2 personas más saquearon las maletas. Le cuento que esta madrugada, también casi a las 3:30 de la mañana, se registró un incendio en la localidad de Suba, exactamente en el barrio Santa Cecilia. Dicen los bomberos oficiales que al parecer un cortocircuito originó la llama, quemó algunos electrodomésticos y más de los daños de esta conflagración, pues el humo que produjo este incendio pues afectó por lo menos a 3 menores de edad, 2 de ellos trasladados a un centro asistencial. Otro hecho de la noche, casi a la medianoche, un accidente de tránsito en el sector de Santa Isabel, carrera 27 con calle Primera, donde un policía que al parecer iba a atender un caso en su motocicleta se estrelló contra un vehículo que llevaba la vida. Infortunadamente, la persona afectada pues es el policía que fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Central de la Policía. Muy bien, Eduardo, gracias por su reporte, nuestro ojo de la noche. El juez de ejecución de penas se negó la tutela en la que la ex secuestrada, Clara Rojas, pretendía impedir la exhibición de la película Operación E, en la que narran el nacimiento de su hijo en cautiverio. La tutela fue negada al considerar que no están en la actualidad afectados los derechos fundamentales del menor. El juez del caso considera que existen otras instancias judiciales para que las partes, si están inconformes, las expresen frente al fallo. Con esta determinación, la película se podrá exhibir sin ningún tipo de restricción. Ante un juez de infancia y adolescencia aceptó cargos el menor de edad señalado por las autoridades de ubicar una bomba Lapa sobre el vehículo del exministro Fernando Londoño Hoyos. El joven infractor de 17 años, conocido con el alias de Carne, reconoció su responsabilidad en el hecho ocurrido el 15 de mayo del año pasado en Bogotá, cuando murieron 2 personas del esquema de seguridad del exministro Londoño. El menor de edad, quien podría ser condenado a pasar 5 años y medio en un centro de resocialización, aceptó cargos por delitos como homicidio agravado, tentativa de homicidio y concierto para delinquir. Y ahora vamos a Medellín, donde las autoridades decidieron prolongar por 6 meses la prohibición del parrillero en el Valle de la Urrá como una estrategia para reducir así los índices de violencia. Diana Pérez, usted habló con la gente. Diana, ¿cómo ha recibido la ciudadanía, esta decisión?
Con inconformidad, Luz Elena, pues le comento, en estos momentos muchos parrilleros aseguran que ellos no son malas personas, pero aproximadamente 10 alcaldes tomaron esta medida que de hecho ya se había tomado en diciembre, asegurando que se redujeron los índices de homicidio y de accidentalidad en un 50%. Pues le comento que la medida va hasta el 31 de julio de este año y aplica solamente para hombres, no para parrilleras mujeres. Pues le comento, nosotros estamos aquí en la autopista norte, hemos visto pasar muchas motos y ellos con parrilleros, o sea que hasta la hora que el día de hoy que comienza la medida, ellos no saben que comenzó nuevamente durante 6 meses y a partir de las 8:30 de la mañana comienzan todos los controles en la capital antioqueña para comenzar con las sanciones a quienes lleven parrilleros. El ideal de esto es pues reducir los homicidios y la violencia que se genera en las comunas de Medellín. Esta es por la información que tenemos desde el norte de Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Diana. Y también en Cartagena hay polémica por la puesta en marcha de una norma que prohíbe el transporte de menores en moto. Carlos Cataño nos envió el siguiente reporte. A pesar que desde el año anterior se prohibió el transporte de niños en motocicleta, esta norma se sigue violando de manera flagrante aquí en la ciudad de Cartagena. Es muy normal ver transportar sobre todo a los menores hacia los colegios y escuelas oficiales. Por supuesto, son expuestos a graves riesgos, incluso de muerte. Las autoridades de tránsito han anunciado que va a haber graves penalizaciones, pero aún falta que esta se haga realidad. Por el momento es toda la información, sigan ustedes en estudio. Un menor muerto y 3 heridos dejó un atentado criminal en el municipio de Soledad, esto es en el Atlántico. Margarita Ariza, ¿qué fue lo que pasó, Margarita? Luz Elena, muy buenos días. Lo que dicen testigos es que la víctima mortal, un joven de 16 años identificado como Duan Meléndez, se encontraba apreciando un partido de fútbol en este municipio de Soledad. Él estaba con un grupo de amigos. Hasta allí llegaron 2 sicarios y sin mediar palabras dispararon indiscriminadamente contra el grupo de personas, hiriendo mortalmente a este joven de 16 años, quien fue traído aquí a la clínica materno-infantil Adela de Char del municipio, donde llegó sin signos vitales. Otras 3 personas resultaron heridas, 2 adultos y también un menor de edad. Se encuentra con nosotros el doctor Jorge Rodríguez, es el gerente de la clínica, para saber cómo es el estado de salud, cómo llegan estas personas aquí a esta clínica. Buenos días. Sí, muy buenos días. A ver, llegaron 4 personas en estos momentos a la clínica. Uno de ellos llegó ya sin signos vitales y las otras 3 personas fueron remitidas a un centro hospitalario para una atención especializada de acuerdo a la complejidad y al sitio y ubicación de las heridas que presentaban ellos. Muchas gracias, doctor. Los 2 presuntos sicarios fueron capturados, fueron aprendidos por las autoridades. Ellos iban a ser linchados por la comunidad y hasta ahora pues están investigando las causas de este atentado criminal en el municipio de Soledad. Es la información por ahora. Margarita Ariza, Noticias Caracol. Muchas gracias, Margarita, por su información. Y en el oriente de Cali, un policía fue lanzado desde un segundo piso en medio de un operativo para capturar a una persona. Y Carlos Gutiérrez nos va a ampliar esta información. ¿Qué fue lo que pasó, Carlos? Juan Diego, buen día. Precisamente eso. Mire, los policías fueron a detener a una persona que minutos antes había cometido un delito. Ingresó a un populoso sector del oriente de la capital del Valle del Cauca y también ascendió al segundo piso de una vivienda. Hasta allá llegaron los uniformados. Los policías fueron atacados por parte de la comunidad y uno de los uniformados es lanzado de un segundo piso. En estos momentos se encuentra en una clínica de la capital del Valle del Cauca con fracturas en una de sus piernas y en uno de sus brazos. Otros 2 agentes también resultaron lesionados. Las autoridades han dicho, particularmente los policías, que esta situación, estas azonadas se están volviendo muy frecuentes. Hubo una que ocurrió el pasado fin de semana en el municipio de Yumbo, donde también un grupo importante de policías resultaron heridos por ser agredidos por parte de la comunidad cuando están adelantando un tipo de operaciones en diferentes puntos de la capital del Valle del Cauca. En Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. 7:39 minutos de la mañana, volvemos a la Policía Metropolitana con Eduard Porras, donde acaban de presentar a uno de los hombres, según las autoridades, más peligrosos del país. Eduard, ¿de quién se trata? Juan Diego, buenos días. Mire, se trata de alias La Fiera, que según las autoridades es cabecilla de las bandas criminales y que fue retenido en las últimas horas en el barrio Nariño de la localidad de San Cristóbal. Dice la Policía Nacional que a este hombre lo estaban buscando por diferentes delitos y que además tenía 11 órdenes de capturas vigentes por concierto para delinquir, tentativa de extorsión, homicidio agravado, desplazamiento forzado y porte, tráfico y fabricación de armas. Además, alias La Fiera, dicen las autoridades, está implicado también en la masacre de 53 personas, un hecho ocurrido
ocurrido el 5 de septiembre de 2005, donde al parecer este hombre perpetró este ataque a varios campesinos en el sur de Putumayo. En este momento la Policía Nacional, hombres del GOES y la SIJIN, lo están trasladando fuertemente escoltado hasta la cárcel Picota en el sur de Bogotá. 7:41 minutos de la mañana. En este momento les tenemos un resumen con los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Noticias más destacadas: escalada de las FARC antes de iniciarse la nueva ronda de diálogos en La Habana, Cuba. En Nariño, 4 soldados murieron en un combate y 2 más resultaron heridos. 3 ingenieros fueron secuestrados. Además, sigue la persecución a la columna guerrillera que secuestró a 2 policías en el Valle del Cauca. Hoy, en medio de una tensión, se reanudan las conversaciones en La Habana. Una persona muerta y 9 más heridas dejó un ataque con granada en la central de abastos de Cúcuta. La acción violenta se presentó en un establecimiento donde departía un grupo de personas en la zona en la que se comercializan frutas. Un juez de ejecución de penas negó la tutela en la que la ex secuestrada Clara Rojas pretendía impedir la exhibición de la película Operación E, en la que narran el nacimiento de un niño en cautiverio. La tutela fue negada al considerar que en la actualidad no están afectados los derechos fundamentales del menor. El juez del caso considera que existen otras instancias judiciales para que las partes, si están inconformes, las expresen frente al fallo. Con esta determinación, la película se podrá exhibir sin ningún tipo de restricción. Ante un juez de infancia y adolescencia aceptó cargos el menor de edad señalado por las autoridades de ubicar una bomba Lapa sobre el vehículo del exministro Fernando Londoño Hoyos. El joven infractor de 17 años de edad, conocido con el alias de Carne, reconoció su responsabilidad en el hecho ocurrido el 15 de mayo del año pasado aquí en Bogotá, cuando murieron 2 personas del esquema de seguridad del exministro Londoño. 8 de la mañana, 1 minuto, y a esta hora vamos a hablar ya de salud con nuestra doc. Con la que sabe, con la doctora Fernanda. Y presten mucha atención porque hoy la doctora Fernanda nos cuenta sobre un problema muy común, la resequedad en los ojos. Doctora, buenos días. Sí, señor, muy buenos días. Pues además de frecuente, este es un problema al que muchos no le prestan atención y creen que es solo cuestión de aplicarse cualquier gota. Miren, para que lo tengan presente, esta molestia puede ser causada por gran cantidad de alteraciones: envejecimiento, alergias, deficiencias de vitaminas, consecuencia de enfermedades como la artritis o el lupus. Entonces, lo que yo quiero que usted recuerde es que se debe conocer siempre el origen, porque esto podría influir en el tratamiento, que va desde gotas hasta cirugía. Una de las molestias visuales más frecuentes es la resequedad en los ojos. Sensación de cuerpo extraño, muchos sienten una sensación como de tener arena en algunos momentos del día, irritación de los ojos frecuente o permanente, en ocasiones se acompaña de ardor ocular o incluso rasquiña ocular. Algunos pacientes también presentan fotofobia. Fotofobia es molestia con las luces fuertes y en algunos casos incluso disminución de agudeza visual. Sientes un poquito de ardor, sientes que se agotan los ojos. Ardor, pero muy normal. Y para controlar estos síntomas hay diferentes estrategias. Los restriego así, me los molesto. Cremitas o tratar de no maquillarme mucho. Costumbre, me quito las gafas y dejo que me pase y ya. Pero más allá de aliviar la molestia hay que descubrir la causa exacta de esta resequedad, pues detrás puede haber un problema mayor. Hay alteraciones hormonales como problemas de tiroides, el hipotiroidismo es una causa de ojo seco. Hay problemas reumatológicos, enfermedades como la artritis reumatoidea, enfermedades como el lupus o enfermedades como el Sjögren, pacientes que están tomando antidepresivos, antihistamínicos para diferentes tipos de problemas respiratorios o alérgicos, mujeres que están tomando anticonceptivos orales. No deje que esta condición pase inadvertida, ni se confíe de gotas de venta libre. Es probable que mejore temporalmente los síntomas, pero no está atacando o curando la enfermedad de base. Si ese paciente tiene una infección, lo que necesita es un antibiótico. Si ese paciente lo que tiene es un problema sistémico, hormonal o reumatológico, mientras no se logre conseguir cuál es la etiología real y definir un tratamiento, va a continuar indefinidamente con ojo seco. No dude en consultar, pues para cada causa hay un tratamiento diferente y por ningún motivo recurra a remedios caseros. Como este es un trastorno en el cual en la mayoría de casos se debe aprender a vivir, muchas personas en el desespero y con la ilusión de una cura caen en fórmulas caseras que muchas veces terminan empeorando la situación, así que mucho cuidado, por favor. Bien, y termino contándoles sobre otro riesgo asociado a la obesidad. Un estudio publicado en la más reciente edición de la revista de Medicina de Emergencias en los Estados Unidos
asegura que el riesgo de morir en un accidente de tránsito para una persona obesa se incrementa, oigan bien, hasta en un 51% si es hombre y hasta un 75% si es mujer. Al parecer, esto se relaciona con la presencia de otros problemas de salud que suelen tener las personas con sobrepeso y obesidad, y fuera de eso, debido a que el cinturón de seguridad no puede cumplir adecuadamente su función. Es todo por hoy en el momento en la información de salud. Les deseo a todos un feliz día. Feliz día, doctora. Y como es habitual en el programa 724 emitido anoche, la periodista y presentadora Patricia Yaniot, de nuestro canal aliado CNN, dio a conocer la información de Colombia que fue noticia en el mundo. ¿Qué tal? Saludos desde Atlanta. Esta semana el periódico ABC de España habla de la alarma en Colombia por la falsificación en China de sombreros volteados. El artículo menciona la indignación de congresistas, gremios y artesanos que le piden explicaciones al gobierno al permitir la entrada de estos sombreros al país a precios irrisorios. Mientras un sombrero volteado hecho en China vale $7, uno original se vende al triple. El periódico destaca declaraciones de uno de los artesanos que reconoce que los sombreros chinos, que son sintéticos, se venden más que los auténticos, lo que perjudica a más de 50.000 familias que dependen de la fabricación artesanal de nuestros sombreros insignia. Añade ABC que la Superintendencia de Industria y Comercio sancionará con una multa de $200.000 a quienes sustituyan el sombrero volteado, pero dicen los artesanos que estas son palabras que se las lleva el viento. Y el periódico peruano La República citaba la angustia de los familiares de los secuestrados el 18 de enero por el ELN. Se trata de dos peruanos, Javier Leandro Ochoa y José Antonio Manamí Saico, quienes fueron secuestrados junto al canadiense Gernot Wober y los colombianos William Batista y Manuel Francisco Zabaleta, mientras trabajaban para la empresa GeoExplorer en un campamento minero en Bolívar. A pesar de los operativos del ejército colombiano, el cónsul peruano indicaba que las autoridades seguían sin rastro de los secuestrados. Pero el periódico El Comercio, también de Perú, daba cuenta de un operativo de inteligencia que dio con la captura de 4 de los secuestradores del ELN, un operativo en el que se recuperaron material de guerra y los pasaportes de los rehenes extranjeros. Les informó Patricia Yaniot de CNN para Caracol. Pues llegó el momento de mostrarles las fotos que nos envían nuestros ojos ciudadanos. Vamos a empezar con esta fotografía. Miren ustedes. Tenemos que seguir publicando denuncias de este tipo pese a los accidentes ocurridos y las recomendaciones que ya hemos hecho. Pero la historia se repite y se repite, esta vez en las vías de Cundinamarca. 4 personas viajan en la parte trasera de un camión sin protección o alguna medida de seguridad. Gracias a nuestro ojo ciudadano Ángela Martínez por este reporte. Conseguir un parqueadero libre aquí en Bogotá no es nada fácil, no es tarea fácil, pero eso no justifica que ocupen los espacios asignados para los discapacitados o para facilitar la movilidad de quienes están de compras. Según nuestro ojo ciudadano, Piedad Bernal, las autoridades del lugar llamaron por varios minutos al propietario, pero este no apareció. Debido a las obras de Transmetro que se adelantan en Soledad en el Atlántico, algunos vehículos de carga optaron por usar los senderos peatonales como vías. La imagen fue captada en el barrio Los Almendros por nuestro ojo ciudadano Julio César Carmona. Esto no solo deteriora los senderos, sino también los vehículos. Recuerde que usted también nos puede enviar sus videos o sus fotografías en nuestra cuenta en Twitter. Tome nota, es @noticiascaracol usando la etiqueta numeral Ojo Ciudadano, y también nos puede escribir al correo electrónico noticias@caracoltv.com. Juan. Gracias, Lucelena, y gracias también a nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra señal a través de Caracol Internacional. Lo que usted no vio lo puede ver en noticiascaracol.com. Dejamos en la compañía de Día a Día. Buenos días.